500 muertos a nivel nacional. Bueno, y vamos a establecer contacto ahora con Scarlett Cárdenas, quien tiene detalles de un estudio que reveló que ha aumentado el abuso de poder en algunos servicios básicos como salud, vivienda, educación y previsión. Scarlett, buenos días. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Porque es preocupante esto, ¿no? El cómo las instituciones públicas y privadas abusan y vulneran los derechos de las personas y la gente siente una situación de indefensión. ¿Qué hace? ¿A quién recurre? ¿Qué medidas se toman después de todo esto? Por eso vamos a conversar de inmediato con María Eugenia Díaz. Ella es directora ejecutiva de la Corporación Genera, que ha hecho este estudio del que ustedes hacen alusión. Bueno, preocupa, ¿no? ¿Dónde recurre la gente? Se pregunta uno cuando siente, por ejemplo, que va a un consultorio, a un hospital y no recibe la atención adecuada. Buen día. Buen día. Bueno, precisamente de eso se trata, ¿no? De que estamos con una dificultad, un déficit importante en nuestro país, que tiene que ver justamente con que la gente, la ciudadanía, se siente vulnerada permanentemente en sus derechos y no hay una institucionalidad pública que los defienda, que los resguarde, ni que tampoco haga sanción a las situaciones de abuso que se viven, ¿ya? Y para nosotros eso es importante y por eso hacemos esta medición, que lo que buscamos en el fondo es ver, es recoger cuál es la opinión, cuál es la percepción que tiene la gente de vivencia, de vulneración de derechos cuando acceden a servicios básicos. En mayo también hicimos uno sobre abuso de poder en el trabajo y hay una situación que se repite, o sea, hay un aumento de la sensación de abuso y experiencias de abuso de poder y por otra parte la desprotección que siente la gente frente a esas situaciones. Claro, o la sea, gente ¿dónde siente acudir? impotencia, siente rabia, frustración es lo que ha aumentado, por ejemplo, ¿no? Revisemos, María Eugenia, si te parece de inmediato, Okay. Señor director, algunas gráficas que hemos preparado que precisamente van mostrando este tipo de situaciones de las que estamos hablando. Ustedes lo van a tener de inmediato ahí en la pantalla y lo primero que vamos a revisar es, por ejemplo, la pregunta que le hacen ustedes a la gente. ¿Han vulnerado sus derechos? Y las opiniones están bastante divididas, 52% no, 48% sí. Claro, la pregunta ahí es, ¿se han vulnerado sus derechos, si se ha sentido pasado a llevar o vulnerado sus derechos en el último año? ¿Ya? La mitad de la gente dice que sí. Eso ya es preocupante, o sea, tiene que ver con situaciones concretas, de demora en la atención, de que sienten que le están haciendo cobros injustificados en ciertos servicios, de que se sienten maltratados, de que se sienten discriminados. Miren ahí en pantalla, ¿quiénes son los más abusados? Las mujeres que los hombres, ¿eh? Exactamente, las mujeres más que los hombres y también, como suele ocurrir en estas situaciones, los sectores más vulnerados también son los de escasos recursos, ¿ya? O sea, yo creo que ahí hay una situación que a nosotros nos parece también relevante mirar, o sea, dónde van las personas que tienen menos recursos, tienen muchas menos redes, están claro, mucho más indefensos y las mujeres también. Salud es lejos el área que tiene más quejas. Sí, salud sigue siendo el servicio básico que tiene más abuso de poder, ha aumentado del 26 al 32%, esta es una medición que hicimos en el año 2006, la primera, y la del 32% es la del 2009, y nos parece eso preocupante. Ahora, cabe señalar ahí en salud que la mayor demanda de la gente es por mejor trato, ¿ya? O sea, el abuso tiene que ver con demora, con maltrato, con tramitación más de la cuenta, o sea, cuestiones que están directamente, que tienen directamente que ver con la atención directa, ¿ya? Largas horas de espera, por ejemplo, ¿no? Mira ahí lo que dice, abuso de poder en salud y vemos lo que ocurre respecto del 2006, cómo ha aumentado también el abuso de poder. Sí, y hay otro aspecto que es relevante en esto, Scarlett, que es, le preguntamos a la gente a quién le asigna la mayor responsabilidad de esta situación, ¿ya? Y en el caso de salud, la gente habla de que se lo achaca, digamos, al funcionario que lo atendió, ¿ya? Y en segundo lugar a una falta de control a este tipo de situaciones, ¿ya? Sí, porque además la gente dice, bueno, si un funcionario me trató mal, me dio una mala atención, uno espera por lo menos que si hay queja, ese funcionario tenga una sanción y eso no ocurre. Miremos lo que dice ahí en pantalla. Uno se pregunta, ¿dónde hay más abuso de poder? ¿En el sector público, privado, en la salud? Y bueno, la mayoría está claramente del sector público, hospitales, consultorios. Exactamente, porque también la mayoría de la población se atiende en el sector público, ¿ya? O sea, yo creo que eso es la más vulnerable, la de con menos recursos, ¿ya? Yo creo que ese es un aspecto que a nosotros nos interesa relevar y en esto pensamos que hay dos desafíos importantes. Uno tiene que ver con cómo
tenemos un Estado que proteja mejor, de manera más eficiente y más rápida, para que efectivamente la ciudadanía crea en que hay una protección, ¿ya? Y por lo tanto acuda a esas instituciones. Y por otro lado, ¿cómo maduramos como sociedad? Porque los derechos también implican responsabilidades, o sea, la ciudadanía necesitamos estar más informados, conocer más cuáles son nuestros derechos y también ejercerlos con responsabilidad. O sea, no se trate porque yo me sienta proveedora de derechos, digamos, llegue y grite al funcionario de la salud porque yo tengo derechos solamente, sino que aquí nosotros lo que invitamos también es un tema que tiene que ver con el respeto al otro y cómo mejoramos la convivencia social, finalmente. Vamos al ámbito de la educación, ahí lo tenemos en pantalla. La gente dice cómo se siente como estudiante, padre, como apoderado. El 18% de los casos dice, de acuerdo al último estudio, se han pasado a llevar sus derechos, ¿eh? Sí, y ahí nosotros pensamos que hay una baja porque en el 2006 estuvo absolutamente en boga todo lo que pasó con la revolución pingüina y bueno, y estos datos son un reflejo también de los estados de ánimo y las percepciones que está teniendo las personas en un contexto determinado, ¿ya? En ese sentido, en la salud nos parece relevante que la gente habla, lo que más dice respecto a de cuáles son las situaciones abusivas son justamente la discriminación, ¿eh? Se han sentido discriminados por su clase, por su sexo, por su pinta, etcétera. Y en segundo lugar aparece la entrega de información insuficiente. Y en tercer lugar nos parece importante destacar esto que aparece ahí en la gráfica, que el servicio entregado fue de inferior calidad. Eso aparece mucho en el sector de las universidades, que es un sector que en la primera medición no aparecía, ¿ya? Y claramente hay una promesa de calidad de educación que se está dando en muchos educación superior. Se ofrecen carreras que no existen, en definitiva, que no tienen campo profesional de desarrollo. Y ahí nosotros, yo creo que la mayoría de la gente se da cuenta que cuando las personas quieren hacer algo, alegan, reclaman, son un trámite largo, la gente tiene mucha dificultad para resolver esas situaciones y de eso se trata, o sea, de que no que me digan a mí, pucha, bueno, vaya a la oficina tanto, después vaya a la otra, no tiene que hablar con fulanito y esperar 2 o 3 años para que las situaciones se resuelvan. Ahí es donde aparece la frustración, que es la preocupación que nosotros tenemos. Vamos al área de la previsión. Veamos lo que ocurre del 2006 y vamos a lo que ocurre del 2009. Lo tienen ahí en pantalla, aumento, sí. Claramente la gente dice que sus derechos se han pasado a llevar también en esta área. Hay un aumento. Ahora, ahí es importante también destacar que los sectores medios y altos son los que aparecen ahí diciendo más abuso. Tiene que ver también, pensamos nosotros, con que en el 2009 estuvimos en plena crisis, hubo pérdidas en los fondos de AFP, por lo tanto eso también puede estar reflejando esta situación. Ahora, en previsión es el único servicio básico de estos 4 medidos donde los sectores medios y altos aparecen más vulnerados, a diferencia de salud, educación y vivienda, donde las mujeres y los sectores pobres son los que tienen más vivencia de abuso. Y ahí están las causas del por qué la gente siente que se les ha pasado a llevar, por cobro injustificado, dice la mayoría, por entrega de información insuficiente, porque lo tramitaron más de la cuenta. Pero esta situación, tú decías, aquí se vulneran los derechos de la gente que tiene más recursos, pero en la mayoría de los casos, en el doble, diría yo, de acuerdo a las cifras de ustedes, son la gente que tiene menos recursos la que más sufre en general. Exactamente, y sufre justamente por lo que aparece ahí, ¿no? El cobro injustificado, y nos parece también importante destacar esto de la información insuficiente. Yo creo que hay empresas que tal vez han hecho esfuerzos por dar más información. El tema es que, especialmente en los sectores de escasos recursos, no basta con que a uno lo llenen de información. El tema es saber procesar esa información, o sea, porque finalmente si tú no entiendes eso, es muy difícil que puedas saber de qué se trata. Y finalmente en el ámbito de la vivienda, ¿hacia dónde se concentran las quejas de la gente? Y ahí lo vemos, el Serviu, el banco, la municipalidad y las inmobiliarias. Sí. Y hubo un alza en banco y en municipio, ¿ya? O sea, en Serviu tuvo una leve baja respecto de estos abusos, ¿ya? O sea, ahora, claramente ahí sigue siendo, está todo relacionado a lo que hablábamos, ¿no? O sea, los sectores de escasos recursos son los que más requieren del Serviu y ahí claramente hay una situación de abuso donde para nosotros es súper importante insistir en esto, que tiene que ver con el trato, o sea, que tiene que ver justamente con cómo se entrega esa información y donde la gente se da cuenta que la están maltratando. María Eugenia, finalmente para cerrar, yo quisiera preguntarte,
queda la impresión de que el Estado se ha dormido con esto, que no le interesa, parece buscar mayor protección para la gente, porque tenemos una institución en el Estado que debiera preocuparse de eso y no tiene poder, no tiene recursos. Sí, tenemos la Comisión Defensora Ciudadana, pero claramente no tiene tanta capacidad. Nosotros hace tiempo, muchas organizaciones, desde los años 90 que veníamos peleando porque exista una defensoría, una institución pública encargada de defender los derechos, que sea eficiente, que sea rápida, donde realmente la gente sepa que ahí es donde puede acudir y puede encontrar ayuda. Y ahí, o sea, políticos de la A a la Z han tenido mucha dificultad para comprometerse con esa institucionalidad. Y también de parte del Estado claramente falta mayor atención a esto. O sea, no basta con que cambiemos cuestiones estructurales, con que tengamos más plata por un montón de cosas. Aquí tiene que ver con una cultura institucional que si la atacamos y la promovemos de manera distinta puede cambiar y puede cambiar pronto. Bien. Muchísimas gracias, María Eugenia, de la Corporación Genera, por este llamado de atención. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Nos despedimos entonces de la comuna de Providencia. Muy bien, gracias, Scarlett, también a María Eugenia. Buenos días.